Hola, Ya buenos días. estamos. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a estas charlas que estamos trabajando con las chicas de la UIA. El día de hoy tenemos el tema prevención de la farmacodependencia y el abuso de drogas y medicamentos en Costa Rica. Le damos la bienvenida a Cristel, a la doctora Cristel Gómez Oviedo y a la estudiante Fiorella Beckford. Bienvenidas, compañeras, y muchas gracias por compartir este tema tan importante del día de hoy. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, buenos días. Es un placer estar con ustedes y compartir nuestro conocimiento, ¿verdad? Y un poquito de lo que tenemos de información para lo que es el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de farmacodependencia, uso de drogas y medicamentos a nivel de Costa Rica. Algunas estrategias, ¿verdad?, que nos van a ayudar a mitigar un poco el impacto de este problema y razón social, ¿verdad?, que tiene de peso ahorita. Entonces, nuestra estudiante Fiorella Bedford nos va a ayudar con la presentación el día de hoy. Bueno, primeramente, buenos días. Como lo comentó la doctora, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre lo que es la prevención de la farmacodependencia y el abuso de drogas y medicamentos en Costa Rica. Todo este material fue elaborado por mi persona, ¿verdad? Que también va a ser la expositora, y Mariana Quesada y Adriana Hernández. Bueno, como de manera un poco introductoria, importante, ¿verdad?, saber que la farmacodependencia y lo que sería el abuso de drogas y medicamentos actualmente son problemas de salud pública que están de diversas maneras, afectan bastante o de manera bastante grave lo que es la salud pública, ¿verdad?, y todas las sociedades contemporáneas. Y pues en Costa Rica esta no es una excepción. En los últimos años, el país ha estado experimentando un aumento en lo que es el uso indebido de sustancias, ¿verdad?, desde lo que son drogas ilícitas hasta incluso podemos abarcar lo que son medicamentos, que se encuentran como catalogados de venta libre. Y algunos también son recetados, ¿verdad?, conocidos como psicotrópicos y demás, lo que ha generado serias implicaciones para lo que es la salud física y mental de nuestra población. Este fenómeno no solamente impacta lo que es a nivel individual, sino que también tiene repercusiones a nivel sociales, económicas e incluso a nivel familiar. Entonces, básicamente en esta exposición, ¿verdad?, el enfoque es básicamente como analizar las principales causas, algunas consecuencias y estrategias en que nos puedan ayudar con lo que es la prevención relacionada con este tema de drogas en Costa Rica. Ok, luego iríamos con lo que es el contexto costarricense. Básicamente en este contexto, ¿verdad?, a nivel de Costa Rica, la farmacodependencia y el abuso de drogas y medicamentos han ido en auge, ¿verdad?, han ido aumentando con el pasar de las décadas, convirtiéndose en un real desafío, ¿verdad?, importante para lo que son las autoridades a nivel de salud, el sistema educativo e incluso lo que son instituciones de seguridad pública. Según datos, ¿verdad?, recopilados del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, ¿verdad?, conocido comúnmente con sus siglas, ¿verdad?, que sería el IAFA, y el Ministerio de Salud, el consumo de sustancias ilícitas, como por ejemplo lo son la marihuana, la cocaína y el crack, estas tres en específico, han crecido especialmente en poblaciones jóvenes, ¿verdad?, y adolescentes. El acceso a estas drogas, combinado con otro tipo de factores, como lo son, por ejemplo, que es como el más común, lo que es la presión social, incluso el desempleo, ¿verdad?, que sabemos que la tasa de desempleo en Costa Rica es bastante alta, y pues junto con este tema del desempleo, la falta de oportunidades, son como esos factores principales que han contribuido a que todo este tema o problema social se vea en aumento. Además, es importante, ¿verdad?, mencionar
que de las drogas ilícitas, el abuso de medicamentos recetados y venta libre es una preocupación que pues es bastante creciente, ¿verdad? Es algo que conforme va pasando el tiempo, pues ha costado mucho que se vean disminución en la parte de los medicamentos, ¿verdad? Donde se ha estado viendo este tipo de abuso. Tenemos, por ejemplo, lo que son los analgésicos opioides, sedantes y estimulantes, que se encuentran entre las sustancias más frecuentes y pues mal empleadas por lo que son los pacientes. Esto refleja lo que es una tendencia global en la cual las personas recurren a medicamentos para lograr aliviar el dolor o la ansiedad, sin considerar pues otros factores como por ejemplo el tema de las adicciones y lo que pues la dependencia que conlleva el uso concomitante y pues no necesario de estos medicamentos. Igual en Costa Rica, ¿verdad? Se han tratado de implementar diversos tipos de política para poder como enfrentar este gran problema, como son campañas de prevención y otras cosillas que más adelante les voy a estar comentándoles. Y lo más importante es que la colaboración entre el gobierno y otras organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en realidad son como las más importantes, ¿verdad? Para todo este tema de lograr promover un enfoque integral que no solo castigue lo que es el consumo ilegal, sino que también aborde de una forma integral lo que son las causas subyacentes y que está relacionado directamente por falta de educación sobre lo que son los riesgos de estas sustancias que se consumen. Por otro lado, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la situación actual, donde se ha visto, según algunas estadísticas, específicamente del Instituto Costarricense sobre Drogas, ¿verdad?, que es el ICD, que el aumento en el consumo de sustancias ilegales entre los jóvenes en Costa Rica es un fenómeno bastante preocupante. Y los datos de este instituto, pues básicamente lo confirman, donde se menciona que lo que son la marihuana y la cocaína, como les mencioné, son las más consumidas en nuestra población juvenil o adolescente. Y ese incremento puede verse a diversos factores, como antes les hablaba un poco, ¿verdad?, incluyendo lo que es la fácil disponibilidad o acceso a este tipo de sustancias, la normalización de su uso en ciertos círculos sociales y pues la falta de programas preventivos que sean realmente efectivos, aparte de también lo que sería la falta de, la presión social y lo que es la falta de información que se encuentra accesible para nuestros jóvenes. También yo les había mencionado anteriormente que más allá de las drogas como tal, como por ejemplo la marihuana y la cocaína, ahorita está muy en auge como que los jóvenes utilicen otro tipo de medicamentos que usualmente, ¿verdad?, pues el acceso tal vez no es tan sencillo, pero pues de manera ilegal ahora eso está como muy más, o sea, se les ha hecho más sencillo acceder, a pesar de que hay bastantes pues reglas para poder tener acceso a estos medicamentos, ¿verdad? Entonces, lo que ha ocurrido es que con el tema de los medicamentos, el abuso de medicamentos que generalmente solamente se pueden retirar con lo que son recetas, por ejemplo, los opioides y las benzodiazepinas, se han visto bastante frecuente últimamente. En Costa Rica, ¿verdad?, como muchos otros países, el abuso de medicamentos recetados pues ha generado esa preocupación, ¿verdad? Entonces, dos de los medicamentos que han mostrado un incremento, como les mencioné, son los opioides y las benzodiazepinas. En el caso de los analgésicos opioides, los opioides, como para que sepan un poquito, son fármacos que comúnmente son prescritos para lo que es el manejo del dolor agudo o bien en casos de dolores que se encuentren catalogados como crónicos. Sin embargo, su potencial adictivo los convierte en una de las principales causas de abuso, ¿verdad? Entre los opioides pues más comunes que sabemos que se recetan y de los cuales se abusa, ¿verdad?, es, por ejemplo, estos tres, que sería la oxicodona, el tramadol y la morfina. Entonces, con respecto a este tipo de analgésicos, ¿verdad?, enfocándonos en esos, los riesgos, aparte, ¿verdad?, está la dependencia y lo que es la adicción, que básicamente por el uso prolongado se puede generar ese tipo de dependencia física y también psicológica,
haciendo que las personas aumenten la dosis para experimentar los mismos efectos. Porque ese es el problema con esos medicamentos, que al principio tal vez se utiliza una dosis, pero conforme se va siguiendo con el tratamiento y demás, lo que se genera es pues una tolerancia al medicamento. Entonces, para poder conseguir los efectos del principio, la persona necesita aumentar esa dosis, lo que puede incluso llegar a causar lo que sería una sobredosis, que básicamente sea por el abuso, ¿verdad?, de estos opioides, que puede causarnos una depresión respiratoria y en muchos casos la muerte si no se logra tratar a tiempo. Además, también no dejando de lado como riesgo, tenemos pues problemas a nivel de salud mental, como básicamente que el uso indebido de estos opioides puede agravar lo que son los síntomas o como tal los trastornos de ansiedad e incluso lo que son los trastornos de depresión. Luego, por otro lado, con las benzodiazepinas, ¿verdad? Por ejemplo, las más comunes en este país, de las cuales ha estado consumiendo de manera pues no adecuada, sería el diazepam, alprazolam y el clonazepam, que básicamente estos se utilizan para lo que son trastornos de ansiedad, insomnio e incluso algunas formas de epilepsia. A pesar de que su eficacia es muy buena, ¿verdad?, el riesgo de abuso aumenta cuando se utiliza durante periodos bastante largos sin una supervisión médica que sea realmente adecuada. Como riesgos, ¿verdad?, de ese uso concomitante, ¿verdad?, de lo que son las benzodiazepinas, está la tolerancia y la dependencia, que es básicamente lo que ya les había comentado también que sucede con los opioides, que con el tiempo el cuerpo desarrolla un tipo de tolerancia hacia las benzodiazepinas, lo que lleva a la necesidad de tener dosis más altas para lograr obtener el mismo efecto que se tenía a un inicio del tratamiento. Entre otros riesgos, ¿verdad?, son los síntomas de abstinencia, que básicamente, ¿verdad?, la interrupción que se hace de la toma de los benzodiazepinas de manera brusca puede causar una ansiedad bastante severa, convulsiones e incluso otro tipo de síntomas que pueden ser bastante letales y pues complicados para el paciente. Entonces, importante pues saber eso, ¿verdad?, porque mucha gente no lo sabe. Y pues también que existe una interacción con otros medicamentos que generalmente se utilizan diario e incluso con el consumo de alcohol. Ok, entre las causas, ¿verdad?, de todo este tipo de adicciones aquí en Costa Rica, nosotros pues podríamos decir que las principales son lo que son los factores socioeconómicos, la falta de acceso a servicios de salud mental, la presión social. En realidad son bastantes, ¿verdad? Esas serían como las principales, las que podríamos decir que son como en la mayoría de los casos, ¿verdad?, los factores socioeconómicos, porque las desigualdades económicas, pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales pueden llevar a alguna persona a buscar formas de escape o, entre comillas, alivio, ¿verdad?, para pues tratar de sobrevivir ante ese tipo de situaciones, lo que pues causa un abuso de ese tipo de sustancias. Y también pues la falta de esos mismos recursos económicos pueden limitar el acceso a tratamientos adecuados. Tenemos también, ¿verdad?, lo de la falta de acceso a servicios de salud, que pues si lo ven está un poquito igual relacionado con el otro tema de alguna manera, ya que la salud mental pues juega un papel clave en la prevención del abuso de drogas y medicamentos. Sin embargo, no, para muchas personas tal vez no es tan accesible, ¿verdad?, este tipo de acceso. Pero en Costa Rica, pues, aunque hay un sistema de salud pública relativamente robusto, la cobertura y el acceso a este tipo de servicios especializados de salud mental pueden ser limitados en ciertas áreas, lo que deja a muchas personas sin el apoyo necesario, ¿verdad?, lo que causa que ellos tengan como que acudir a este problema. También existe la presión social, que en realidad yo diría que es como uno de esos detonantes más significativos a nivel de la población joven, ¿verdad?, adolescente, ya sea la presión social, cultural, puede en realidad incluir un papel pues bastante relevante en el consumo de drogas y medicamentos. En ciertos grupos el uso de sustancias pues
puede estar normalizado, ¿verdad? O incluso en ese mismo grupo de amigos o demás, se puede incentivar, ¿verdad? A utilizar este tipo de drogas y demás, lo que aumenta pues el riesgo de abuso. Esto es especialmente en jóvenes, como les mencionaba. Entonces, básicamente que todas estas causas combinadas contribuyen a un problema que requiere atención multidimensional, desde lo que es la mejora del acceso a la salud mental hasta la implementación de programas de prevención y educación sobre lo que son los riesgos asociados con el uso de este distinto tipo de sustancias. Vamos a ver. Ok. Bueno, antes también quería mencionarles que pues siempre es importante, ¿verdad? En la casa estar también pendientes, ¿verdad? De nuestros jóvenes y demás, porque realmente a veces uno los descuida un poquillo y ahorita sí es como un problema que es real y que realmente está bastante en nuestra población es demasiado frecuente. Entonces siempre tratar desde la casa uno estar viendo ciertas actitudes y demás, porque entre más temprano se note, ¿verdad?, que el joven o demás está en este tipo de situaciones, es más sencillo brindarle una ayuda que realmente sea efectiva para ellos. Luego vamos a hablar sobre lo que es el impacto en nuestros adolescentes. Bueno, los adolescentes en general no es nada nuevo. Ellos se enfrentan a presiones que son, digamos, únicas en ese periodo de edad, donde sí podemos ver, ¿verdad?, que por ejemplo ahora está muy de moda todo lo que son las redes sociales y demás. Entonces el consumo, las redes sociales vinieron a hacer un impacto genial en nuestras vidas. Sin embargo, también tiene pues sus partes negativas, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, tal vez como estar pendiente de qué consumen en redes sociales los jóvenes y demás, porque esto igual causa como algún tipo de búsqueda de aceptación por parte de ellos y demás, y esto pues genera un tipo de presión social para ellos, ¿verdad? Entonces básicamente como que lo podemos englobar o enfatizar en dos específicos, ¿verdad? Que sería como esos cambios de valores, de que digamos ahora, ¿verdad?, hay demasiada influencia en redes sociales y búsqueda de aceptación, y además también lo podríamos decir que está en el tema del estigma, ¿verdad?, de ese miedo al rechazo y falta de información, recursos y demás, que tal vez ellos pues no saben que hay en realidad. Y pues la estigma es todo un tema, más uno siendo, bueno, más cuando uno es adolescente y demás. Con respecto a esto de lo de los cambios de valores que yo mencionaba, básicamente es que los valores de los jóvenes, ¿verdad?, de ahora han estado experimentando transformaciones, ¿verdad?, por diversos factores, porque nos hemos actualizado, porque la globalización, la influencia de bastantes medios de comunicación y acceso a información ha hecho que ahora pues vengan con un chip nuevo. Y pues esto puede generar un tipo de percepción que sea más permisiva hacia ciertas conductas, ¿verdad?, de riesgo, como lo sería el consumo de las drogas. Que esto básicamente nos afectaría en lo que es la normalización del consumo de drogas, que en algunos contextos sociales el uso de drogas, especialmente, ¿verdad?, la marihuana y alguna que otra sustancia recreativa, ha pasado de ser un tabú, ¿verdad?, como lo era tal vez hace unos años, hacer una conducta que ahora es un poco más aceptada o hasta valorada como una forma, por así decirlo, de rebelión o de experimentación a nivel juvenil. Entonces esto hace como que de alguna manera se incentive el joven a creer que es correcto y pues sea más probable que se dé este tipo de consumos. También la desvalorización de lo que son los riesgos, ¿verdad? La exposición a modelos de consumo en medios masivos y redes sociales puede hacer que los jóvenes, ¿verdad?, subestimen los peligros reales asociados a este tipo de drogas. Y más allá de subestimarlos, no se da como esa experiencia de exploración por parte de ellos, lo que disminuye, ¿verdad?, la conciencia de los jóvenes a la hora de utilizar este tipo de drogas, o básicamente tal vez incluso en redes sociales, ¿verdad?, dependiendo de la persona o lo que uno esté consumiendo en redes sociales,
pueden pues dar mal información. Entonces los jóvenes básicamente van a ver eso en redes sociales, no es como que se van a tomar la molestia de dar una búsqueda exhaustiva sobre ese tipo de droga que quiere utilizar, entonces se guían con lo que ven en redes sociales y lo que hace es bajarle como esa importancia o como ese pensamiento de ver qué efectos o riesgos me va a dar el uso de esas drogas y más pues de forma prolongada. Y pues también las redes sociales, como les mencioné, lo que causan ellos, ¿verdad? Puede dar como ese tipo de presión por pertenecer a algún tipo de grupo, por creer que eso está de moda y demás, lo que nos lleva a lo que es la estigmatización, que a esas edades es muy común, ¿verdad? Que tal vez se dé lo que es el rechazo social. Si tal vez el joven se encuentra en un grupo de amigos donde eso tal vez es usual y demás, y ellos como que les dé ese miedo de no encajar, ¿verdad? Y ellos mismos como tal vez en la parte familiar, ¿verdad? Puede también haber como un tipo de estigma donde la percepción del consumo de drogas generalmente en la familia pues es negativo, ¿verdad? Y en muchos casos las familias pueden ver a los adolescentes que son consumidores como problemáticos, lo que agrava la situación y puede llevar como a un aislamiento emocional en caso de que el joven se encuentre en algún tipo de situación, ¿verdad? Como más complicada. Luego ya metiéndonos un poquito más como en lo que sería la farmacodependencia, básicamente como definición, esta es una condición que se caracteriza por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia o bien un fármaco, a pesar de sus efectos que sean nocivos en la salud y la vida cotidiana de la persona. Este trastorno puede involucrar tanto una dependencia física, donde el cuerpo requiere la droga para poder como funcionar de manera normal, y o una dependencia a nivel pues psicológico, donde existe un deseo intenso o anhelo por los efectos que pues le da a la persona esa sustancia o bien fármaco. Algunas de las sustancias comunes en Costa Rica, ¿verdad? Las drogas más consumidas son el alcohol, la marihuana y pues los medicamentos controlados, que como se los mencioné serían los opioides o las benzodiazepinas. En el caso del alcohol, ¿verdad? Se conoce, no es nada nuevo, que sigue siendo la sustancia más consumida en Costa Rica y una de las que son más aceptadas a nivel social. Es pues legal para mayores de edad, pero su abuso es un problema significativo, particularmente cuando se está en edades de entre jóvenes o adolescentes, ¿verdad? Y adultos jóvenes. El consumo de alcohol está vinculado mucho a lo que son accidentes a nivel tránsito, ¿verdad? Violencia doméstica y enfermedades relacionadas con el hígado y el sistema cardiovascular. Durante festividades y eventos sociales el consumo de alcohol, ¿verdad?, tiende a incrementarse de manera notable, lo que genera bastante pues preocupación por el impacto en la salud pública, porque a pesar de que el alcohol es pues una sustancia muy conocida, ¿verdad?, todavía existe mucho desconocimiento por parte de la sociedad, o como tal vez esa falta de concientización por parte de la sociedad con respecto a los efectos nocivos que puede tener para nuestro organismo. También, ¿verdad?, pues la marihuana, que es una droga ilícita, pues muy consumida aquí en Costa Rica, especialmente entre adolescentes e igual jóvenes adultos, que aunque su uso recreativo sigue siendo ilegal, pues hay como, ya se sabe, un debate ahí para tal vez regularlo y demás, más que todo con fines a nivel medicinal que recreativos. Y pues se sabe que en el contexto medicinal ya se han presentado iniciativas para regular su uso y la producción del cannabis medicinal. Sin embargo, su consumo recreativo aún es penalizado y genera controversia en la sociedad. Tal vez el tema de la marihuana ya, como les mencioné, no es un tabú como tal hoy en día. Incluso pues ahora la gente conoce todo el tema del CBD y demás, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque se utilizan compuestos distintos, se utiliza un compuesto que no da como esa parte a nivel psicológico y demás, ¿verdad? Pero a pesar de que es una droga muy común y muy utilizada en el país, igual lo mismo que pasa con el alcohol. La gente como que, o los jóvenes no toman en cuenta en todos los otros factores, ¿verdad?, a nivel de salud a largo plazo que puede suceder, a nivel cerebral y demás, todo como esos factores que en realidad son bastante importantes,
por lo que creemos que lo más importante o bueno sería como incentivar campañas que también logren promocionar de alguna manera, no obviamente el consumo, sino más bien pues por lo menos ayudar a que información llegue a la población, porque si bien se sabe es ilegal, pero también hay mucha falta de conocimiento por parte de los jóvenes, y aunque tenemos las redes sociales y demás, pues hay que ser honestos, ¿verdad? Ellos no se van a tomar como esa molestia de llegar e indagar de manera exhaustiva. Entonces, por lo menos programas y demás podrían ayudar mucho con el conocimiento e incluso como ese despertar, ese abrir de ojos, ¿verdad? Para ellos. Y pues con respecto a los medicamentos controlados, también ha ido en aumento. En realidad la mayoría necesitan de recetas médicas, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas obtienen los medicamentos sin prescripción o bien abusan de ellos, lo que genera un tipo de dependencia y problemas de salud mental y física. El fácil acceso a través de recetas falsificadas o comprobados en el mercado negro es lo que como básicamente son los factores que han hecho que aumente la preocupación por el abuso de este tipo de medicamentos. Además, a veces el problema más gigante, por así decirlo, es que no solamente los jóvenes llegan y tienen acceso, ¿verdad?, a este tipo de medicamentos, sino que en muchas ocasiones llegan y pues los combinan con otro tipo de sustancias que potencian riesgos de efectos adversos bastante graves, ¿verdad?, como son, por ejemplo, la sobredosis. Y pues se relaciona que el consumo de esas sustancias, igual como les mencionaba, podría estar relacionado con lo que es factores socioeconómicos y demás. Luego están lo que son los factores de riesgo pues en Costa Rica. Los más significativos, ¿verdad?, sería como los factores familiares, ¿verdad?, donde tenemos la desintegración familiar, la separación o divorcio de los padres. Para los jóvenes, ¿verdad?, o los chicos en general, puede llegar a generar como esa inestabilidad emocional que hace que incremente el riesgo de que los hijos busquen algún tipo de refugio, ¿verdad?, en el consumo de lo que son las drogas. También los conflictos familiares, que son muy comunes, ¿verdad?, la presencia de lo que son discusiones, incluso violencia intrafamiliar o falta de comunicación entre los mismos miembros de los hogares, ¿verdad?, son factores que pueden proporcionar la búsqueda de ese mismo escape a través de distintas sustancias. También la negligencia parental, que la falta de supervisión, ¿verdad?, como yo les mencionaba, o el control parental en diferentes ámbitos de los jóvenes, ¿verdad? Incluso las crianzas que son extremadamente permisivas, lo que hacen es facilitar el acceso y el consumo de las drogas en jóvenes. Y pues los modelos de consumo en el hogar, que básicamente, ¿verdad?, la falta de supervisión, que básicamente la falta de supervisión o digamos, si uno o más miembros de la misma familia consumen drogas o abusan de medicamentos, es más probable que cause que otros familiares adopten ese tipo de comportamientos, porque es lo que ellos comúnmente ven en casa. Luego tenemos lo que es la falta de educación, ¿verdad?, los escasos conocimientos sobre el uso responsable de medicamentos y sus riesgos, que aunque muchas personas pueden llegar y pensar como, bueno, pero como que falta de educación o de conocimientos y ahora todos tienen un celular o no sé qué, pues no, igual todavía sigue siendo muy limitada la información para ellos, o incluso a esas edades, mentiras que pues ellos son tan conscientes de estar como pensando en buscar los efectos que me va a dar tal droga si lo consumo. Entonces, a pesar de que, como se sabe, es una preocupación creciente, ¿verdad?, este es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a este problema. Básicamente la falta de educación adecuada sobre el uso pues responsable de algunas sustancias, por ejemplo como el alcohol, que es más común incluso en jóvenes a pesar de que es ilegal, y los efectos negativos del consumo pues indebido de otro tipo de sustancias. También tenemos lo que es la desinformación, que muchas personas, especialmente jóvenes, no reciben suficiente información sobre lo que son los riesgos asociados a este tipo de consumo de drogas y medicamentos, lo que hace que sean más vulnerables a llegar y experimentar
con sustancias sin conocer sus consecuencias, porque solamente llegan, se reúnen con compañeros y demás, y pues el compañero obviamente tampoco probablemente esté muy informado sobre esa droga en específico y solamente cuenta como que la consume y se siente bien, pues obviamente ellos pues solamente se guían con eso, no lo ven con tanta malicia, no piensan como en las consecuencias que van a tener a largo plazo, y pues esto aumenta la probabilidad de que pues el joven vaya y pues utilice X droga o sustancia, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? A nivel de las escuelas, la educación en este tema a menudo es bastante insuficiente o no llega como a abordar de manera profunda todo de lo que es este tema relacionado con el abuso de sustancias. El acceso también limitado a servicios, ¿verdad? Dificultades para acceder a programas de prevención y tratamiento. En el acceso a medicamentos sin receta o su mal uso es un factor de riesgo en Costa Rica que es real, que sucede. Muchas personas no conocen los efectos adversos de algunos medicamentos, ni siquiera los conocen, aunque sean medicamentos que ellos consuman de manera crónica o ¿verdad? Constante. Entonces, lo que hace es que esto puede derivar en algún tipo de adicción como efectos nocivos para la salud de cada paciente. También, pues, otro de los factores que nos afecta, ¿verdad?, es la falta de programas preventivos en el sistema educativo, que aunque Costa Rica sí tiene programas, ¿verdad?, preventivos, como impulsados por el Instituto Costarricense sobre Drogas, su alcance en realidad no siempre es realmente efectivo o uniforme en todo el país. Entonces, por ejemplo, en algunas zonas, como las zonas rurales, los recursos y programas son bastante limitados, ¿verdad? Lo que deja a muchos jóvenes en esas áreas, pues sin ese conocimiento o sin ese acceso a esa información, que si tal vez llegara esa información a esas zonas, se podría ayudar a los jóvenes de esas zonas en específico a evitar el consumo de drogas. Y pues también lo que es la normalización del consumo de sustancias. Como yo les mencionaba, la falta de educación contribuye a la normalización del uso de drogas o medicamentos, porque así en el grupo de amigos no se va a estar comentando sobre los efectos adversos que me va a dar este medicamento, esta sustancia, esta droga. Entonces solamente conocen la parte que ellos creían que es buena para ellos, ¿verdad? O del beneficio que tiene para ellos en ese momento, por decirlo de alguna manera, pero no están viendo lo más allá, que serían como todas estas causas negativas, ¿verdad? Y eso se da mucho por la influencia de amigos, familiares, o bien medios de comunicación o redes sociales, que tal vez la información ni siquiera sea correcta. Entonces, cuando las personas no entienden los peligros del uso indebido de estas sustancias, pueden verlo como algo cotidiano e incluso inofensivo, lo que facilita que ellos pues sea como más sencillo el consumo y no les preocupe tanto a largo plazo que suceda. Con respecto a la prevención del abuso de drogas, pues importante, ¿verdad?, destacar lo que es la educación integral, que yo creo que es fundamental implementar distintos programas a nivel educativo, incluso desde las escuelas, no importa, tanto en escuelas como en colegios, ¿verdad?, que incluyan información sobre drogas de manera pues completa, sobre drogas, tanto drogas como medicamentos, ¿verdad?, e incluso sobre la salud mental, que ahora también es todo un tema, ¿verdad?, es bastante importante, y pues generalmente en esas edades los chicos pasan más tiempo ahí. Entonces sería genial como que se les facilite como esa información para que ellos tratar de prevenir. Sigue siendo una forma de prevención que podría ser bastante útil, ¿verdad? Y pues también tratar de promocionar estilos de vida que sean saludables, fomentar actividades deportivas, artísticas y culturales que ofrezcan alternativas al consumo de sustancias, porque bien, como les mencioné, ya saben, ¿verdad?, factores muy importantes o que son como los más frecuentes para que se dé el consumo de drogas, muchos están relacionados con todo este tema de la salud mental. Y se sabe, no es nuevo, que mucho de la salud mental se puede también pues tratar, ¿verdad?, de combatir, no combatir por completo, pero por lo menos podría ayudar a algunos chicos si tal vez se desvían
su atención en alguna actividad que ellos pues encuentren que les gusta y más bien puedan utilizarlo, por así decirlo, en vez de utilizar una droga como ese escape, utilizar alguna otra actividad, ¿verdad? O algún deporte que pues les sea útil. Entonces sí es importante como promocionar no solamente pues que el deporte es bueno para la salud, que eso pues también, pero tratar de explicarles a ellos, sí, el deporte es bueno para la salud, pero no solo la salud física, sino también la salud mental, y pues que ellos también puedan tomar ese tipo de escapatorias en cuenta y también al mismo tiempo tratar de promocionar en ese acceso a que ellos puedan, por ejemplo, en el caso de los colegios o las escuelas, ¿verdad? Ya sea en oficinas de orientación y demás, que les den algún tipo de apoyo a nivel mental como manera preventiva ante el consumo de este tipo de sustancias. Luego, algunos tipos de estrategias de intervención, pues tenemos charlas y talleres, ¿verdad? Tratar de organizar sesiones informativas en colegios sobre los efectos de las drogas y medicamentos, para que igual básicamente ellos tengan una accesibilidad más amplia, ¿verdad? Sobre todo este tema y evitar y en general poder prevenir todo este tipo de situaciones, la promoción de habilidades socioemocionales, ya sean talleres sobre autoestima, manejo de presión social, gestión de emociones, a esas edades, ¿verdad? Toda esta parte emocional se ve bastante afectada por diversos factores de crecimiento y fisiológicos, entonces todo este tema hormonal y demás, pues también llega a jugar un papel importante que puede llegar como a afectarles a ellos, entonces tratar de tal vez facilitarle o darles como tips algún tipo de habilidades que ayuden con esa parte de gestión emocional y pues la colaboración con instituciones locales, ¿verdad? Tal vez trabajar, por ejemplo, no sé si aún se da, pero había muchas organizaciones que incluso llegaban a algunas escuelas como DARI, por ejemplo, o trabajar directamente con el ICD para tratar de, pues, aparte de darles como esa información más de una manera más accesible, también en general dar todo un aporte que pueda brindar algún tipo de prevención, especialmente pues en esas edades, ¿verdad? Que ellos son muy vulnerables. Y eso sería básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella. De toda esa información tan importante que usted nos acaba de exponer, yo quisiera traerla al contexto local, a nuestro cantón, porque recientemente se ha visto un incremento de algunas sustancias ¿verdad? que contienen drogas en centros educativos, ¿verdad? Lo cual nos ha parecido bastante preocupante, ¿verdad? Cada vez vemos que es menor la edad de consumo, pues esto a nivel nacional, ¿verdad? Pero lo traigo al contexto en Poás, ¿verdad? Se está dando a través, por ejemplo, o se han dado ya casos en algunos centros educativos acá, en el que se consumen unas gomitas o confites o caramelos que traen cannabis, ¿verdad? Entonces ya se han atendido también en el área de salud varios casos ya por intoxicaciones, y Cruz Roja también ha atendido ya varios casos por intoxicaciones de incluso niños y niñas, porque ya está llegando a ese nivel de edad de consumo, ¿verdad? Entonces, hacer un llamado a los padres de familia, a las mamás, a los papás, que estén atentos a lo que están consumiendo sus hijos, que estén ahí revisándoles el bultito, ¿verdad? Que estén atentos quiénes son sus amigos, ¿verdad? Como explicaba Fiorella, los pares o los amigos tienen un papel importantísimo acá, porque hay edades en las que es muy fácil la influencia, ¿verdad? Sí, de los amigos. Se ha dado también en centros educativos, más que todo de secundaria, intoxicaciones por clonazepam,
que también ha sido como una alarma que se nos ha encendido a las instituciones acá del Cantón de Paz, y hemos estado trabajando en acciones en conjunto, capacitaciones, charlas de prevención, uniendo esfuerzos para luchar contra estas situaciones que lamentablemente se están dando ya acá en nuestro cantón. Y retomar el tema o más bien hablarlo, era el uso de los vaporizadores, que ahora están tan de moda, y como decía Fiorella, ¿verdad? A veces la publicidad que se hace es de que los vaporizadores no son dañinos, ¿verdad? O no son tan dañinos como el tabaco. Sin embargo, se sabe y hay estudios que han demostrado que los vaporizadores son igual de dañinos, ¿verdad? Porque se tienen que calentar las sustancias que le echan al vaporizador, saborizantes, etcétera. Los calientan, pasan por temperaturas muy altas, y al inhalar esas sustancias a temperaturas tan altas también causan bastantes efectos secundarios y dañinos en los órganos internos del cuerpo. Entonces, hacer un llamado también nuevamente a los padres y madres de familia que estén atentos con el tema de los vaporizadores, porque no es cierto que no son dañinos, ¿verdad? Y ya hemos tenido información del IAFA y de otras instituciones que se nos ha hecho ese énfasis en que los vaporizadores igualmente son dañinos. Además que muchos ni siquiera se sabe cuáles son los componentes que traen las sustancias que le ponen a los vaporizadores, ¿verdad? Eso ya es una alarma. ¿Por qué no dicen ahí cuáles son las sustancias que traen? Bueno, igualmente son dañinos. Y recordar también que la ley para el uso de tabaco aplica igual para el tema de los vaporizadores. Es mentira que en un lugar no se puede fumar un cigarro de tabaco, pero sí se puede utilizar un vaporizador. El Ministerio de Salud ha sido también muy claro y muy enfático en que los espacios libres de tabaco, en estos espacios igual aplica el tema de los vaporizadores. Nos ha llamado mucho la atención que en algunos centros educativos nos comentan a veces los docentes que decomisan un vaporizador, porque hay todo un protocolo, ¿verdad? En el MEP, lo decomisan y son los mismos papás y las mismas mamás quienes van a recoger el vaporizador para dárselo nuevamente a sus hijos, ¿verdad? Entonces es una situación muy preocupante, y pues si bien es cierto, es un llamado de atención para los jóvenes, ¿verdad? También del no al consumo de drogas, de ningún tipo de drogas. También es un llamado de atención definitivamente para los padres y madres de familia, en el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Están siendo negligentes al exponer a sus hijos a este tipo de sustancias, al comprarles este tipo de cuestiones como los vaporizadores, ¿verdad? Eso es un tema de negligencia, 100%, porque no hacen bien a ninguno de los chicos que lo consumen. Entonces, básicamente eso era lo que quería como aterrizarlo en nuestro cantón, ¿verdad? El tema de prevención de uso de drogas. Muchas gracias, Fiorella, por toda la información nuevamente. Y la doctora Cristel, no sé si tiene algún aporte que realizar para ir finalizando. Sí, bueno, de hecho es muy importante lo que mencionas, ¿verdad? Con la vía de administración que se utiliza en productos como, por ejemplo, derivados de la planta de cannabis, ¿verdad? De marihuana. ¿Por qué? Porque la vía de administración va a ser muy importante. Por ejemplo, el fumado, ¿verdad? Ingresa por vía de administración inhalatoria. Entonces, el efecto terapéutico, por así decirlo, el efecto que tiene la droga como tal, se da por esta vía. Sin embargo, cuando se utilizan otras vías, por medio de vía digestiva, la absorción es mayor. Por ejemplo, en brownies, gomitas, ¿verdad? Que están muy de moda, la absorción es mayor, entonces los efectos psicoterapéuticos se elevan un poquito más, ¿verdad? Entonces, esto va a tener mucho que ver, ¿verdad? En cómo se está consumiendo, cuál es la moda que se está siguiendo, ¿verdad? Porque ya el efecto comparado
de la vía inhalatoria, o sea, por fumado, con la vía de absorción digestiva, es mucho mayor. Entonces los efectos también se buscan por esa razón. Entonces ahí hay una señal de alerta, por eso se ven más casos de intoxicaciones y demás que llegan a los centros de salud por la vía de administración. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Anteriormente no se hablaba mucho de estos temas, ¿verdad? Sin embargo, ahorita es una condición de salud pública y no solamente con el consumo de drogas como lo es marihuana, que ya eso es como lo más light que encontramos en el mercado. Existen, por ejemplo, los opioides que mencionaba Fiorella, que es una de las problemáticas más grandes que está sufriendo ahorita el país, donde drogas como por ejemplo clonazepam, que no eran ni tan siquiera de acceso libre, ¿verdad? En farmacias, ya los estamos consiguiendo. E inclusive medicamentos más fuertes como el fentanilo, ¿verdad? Que son las drogas zombies, ¿verdad? Que lo escuchamos comúnmente, también se están encontrando. Acá es importante mencionar que como son del mercado negro, porque no es un mercado legal el que lo está produciendo, no sabemos qué contenido tiene dentro de la droga, si es 100% pura, si viene en qué cantidad, ¿verdad? Que eso es importante a la hora de medir los efectos que va a tener. Entonces, hacer un llamado, ¿verdad? De que no es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Tal vez puede ser que el comprimido que se tomó cierta persona no le hizo el efecto esperado y por ende sigue buscando aumentar este efecto, o por el contrario, venía súper concentrado, ¿verdad? Y el efecto fue mucho mayor. Entonces, a la hora de no tener una seguridad, ¿verdad? Que nos avale qué cantidad del producto tiene y demás, además de los efectos que va a tener a nivel psicológico, social y posteriormente de dependencia, es una razón, ¿verdad?, para no consumirlos. Igualmente los dispositivos estos electrónicos, ¿verdad?, que no tienen ni tan siquiera el etiquetado, ¿verdad?, para cumplir con requisitos, e inclusive a nivel del Ministerio de Salud, y causan muchos efectos nocivos para la salud. Muchas gracias, Krista. Sí, de igual forma, este tema de la clonazepam, sabemos que, si bien es cierto, es un medicamento que no es de venta libre, ¿verdad? O que se consigue únicamente con una receta específica, de ahí en muchas casas de acá, de las familias poaseñas, hay clonazepam, ¿verdad? Porque además está relacionado con un tema de salud mental, ¿verdad? Y hay muchísimas personas acá en el cantón que sufren depresión, que sufren trastornos del sueño. Entonces pues van a Levi's, a la clínica, se les medica con clonazepam, ¿verdad? Entonces digamos que es de muy fácil acceso acá en nuestro cantón, ¿verdad? Y son muchas las familias, muchas las casas que tienen este tipo de medicamentos, y entonces a prestar atención, ¿verdad? Porque aquí la pregunta es, ¿de dónde están tomando los estudiantes estos medicamentos, ¿verdad? ¿Cómo lo están consiguiendo? Entonces también prestarle atención a esto y estar ahí vigilantes de los medicamentos que tenemos en casa, porque causan efectos secundarios bastante serios, ¿verdad? Si los estamos utilizando para otros fines que no son los y desde que dice que el año pasado no vendió ha nada, mandado, digamos, el médico. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la doctora Cristel Gómez, a Fiorella Bexford y a las personas que se conectaron en esta mañana a seguir con este tema.